Buenas noches a todos. Bienvenidos a la serie de charlas El rol de los científicos en un planeta en crisis. Mi nombre es Ana María Jaramillo y seré la moderadora de la sesión de hoy. Esta serie de charlas semanal es organizada por Scientists Rebellion o Científicos en Rebelión. Es un grupo internacional de activistas que promueven las acciones directas, no violentas, y quieren que los científicos y académicos comencemos a actuar como si estuviéramos en una emergencia climática y ecológica. Mientras se van uniendo más personas a la llamada de Zoom, por favor, les pido que escriban en el chat para su nombre, de qué parte del planeta nos acompañan y que saluden a la audiencia. Antes de comenzar, les voy a mencionar algunas reglas para tener en cuenta durante la charla, para que por favor ayudemos con la dinámica. Entonces, la primera regla es que para cualquiera que necesite traducción a inglés o a francés, en la parte de abajo de Zoom hay un pequeño círculo que parece un globo terráqueo, en el cual ustedes pueden escoger el idioma que necesiten para traducir. Pueden escoger inglés o francés, ya que la charla será totalmente hecha en español. Nuestra segunda regla es que por favor mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas durante la charla, así podemos todos oír tranquilamente. Si quieren hacer tweets o publicaciones en redes sociales, están bienvenidos a hacerla. Por favor, usen el numeral o hashtag SRTalks o SRCharlas y así podemos llevar a cabo formación sobre social media. Al final de la charla habrá una sesión de preguntas y respuestas. Entonces les pedimos amablemente que escriban sus preguntas en el chat durante el tiempo de la charla y las etiqueten con la palabra pregunta. Yo al final las leeré para nuestra invitada. Para hacer la sesión de preguntas y respuestas más fluida, los llamaremos por su nombre y podrán encender el micrófono y la cámara para preguntar en persona. Pueden preguntar en inglés y los intérpretes los traducirán. Después de la sesión de preguntas, Elena, quien nos acompaña desde España, hará una pequeña introducción a Scientists Rebellion como parte de las cofundadoras y al final dividiremos la llamada en grupos más pequeños de discusión para que conozcan los capítulos locales de Científicos en Rebelión. Sin más preámbulo, les voy a introducir a Flavia, nuestra invitada de hoy. Flavia Brofoni es politóloga y activista. Ella se especializa en ecología política, en relaciones internacionales, gestión ambiental, planificación participativa y desarrollo regenerativo. Flavia es cofundadora del Movimiento Pacífico de Desobediencia Civil de Rebelión o Extinción, o Extinction Rebellion, y es conferencista de TEDx en Río de la Plata. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Civil Amartya. Fue directora general de las estrategias ambientales de la Procuraduría de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y gerente de sostenibilidad en empresas multinacionales. Fue además miembro de la Junta Directiva del Foro de Ecología Política Los Verdes. Flavia trabajó como coordinadora de políticas en la Fundación de Vida Silvestre Argentina y fue miembro de la delegación internacional de WWF en varias conferencias de las partes de Naciones Unidas. Además, Flavia facilita espacios de formación sobre ecología política y emergencias ecológicas y climáticas. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a Flavia para que comience su presentación. Gracias, Ana María. ¿Me escuchan bien? Porque tuve algunos problemas técnicos. Sí, te escuchamos bien. ¿Los intérpretes te escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno. Me encantaría, la verdad, verles porque hoy le comentaba a Elena que tengo una presentación larga, armada, llena de datos, de gráficos, que es lo que solemos hacer desde el activismo para justificar, sobre todo para justificar la acción directa, ¿no? Por lo pronto presentarme
en lo vulnerable más allá del currículum. Vivo en Argentina, en Buenos Aires, viajo bastante por el territorio. Ese es mi contexto sociosituado. Soy madre de 2 niñas y no salí de la universidad queriendo hacer la revolución. De hecho, tuve una formación académica muy conservadora y de 3 años a esta parte entendí que estamos en un tiempo histórico incomparable con cualquier otro momento de la humanidad. Y desde esa mirada, que en mi caso está fundada en escucharles a muchas y a muchos de ustedes, científicas y científicos que desde hace 3 décadas vienen gritándole a los gobiernos que estamos llegando a un punto de no retorno, que estamos alcanzando los umbrales del colapso de esta civilización. Y después de haber procesado la tristeza y la angustia de esta información no empírica, sino emocional, es que decidimos con muchas otras personas radicalizar nuestra acción. Mientras preparaba la conversación de hoy, pensaba, ¿no? ¿Qué decir si el público son justamente aquellas personas que tomamos nosotras como referencia para avanzar en nuestro activismo, cuando ya está todo dicho? Yo les podría mostrar un montón de gráficos, quizás algunos valga la pena recorrerlos porque hay personas de diferentes ascendencias, por lo que veo, muchas conocidas también. ¿Cómo hablar de esto sin salir del contexto que estamos viviendo en el sur global? Un contexto en el que el colapso ya es una realidad en muchos casos. Les voy a mostrar muy brevemente cuál es el mapa de incendios de hoy de la Argentina. Después voy a volver con la presentación. Pero para tomar una real dimensión de lo que implica estar hablando de la crisis ecológica y climática desde los territorios. Este es el mapa. Claudia, ¿nos puedes compartir? Sí, ahí estoy yendo. Perfecto. Bárbaro. Este es el mapa de los focos de incendio en Argentina, en buena parte de Paraguay y Brasil y Uruguay en este momento. Es muy parecido al mapa de incendios de agosto de este año. Estamos registrando ahora, en este momento, en nuestro país, una aceleración total en la intensidad y en la frecuencia de los fenómenos de sequías y de inundaciones. Nada que no se haya dicho antes, pero verlo y vivirlo es bien diferente. Y así es como se ve. Veo que hay gente de Rosario en esta charla. Estos son los humedales frente a la ciudad de Rosario, la segunda ciudad más grande de la Argentina. Esas son las islas del delta del Paraná. Esto no es de ahora, es de hace algunos meses, pero está ocurriendo todos los años desde los últimos 5. Esta es una foto de ayer, de los esteros de Liberá, uno de los humedales más grandes del mundo. Se vienen quemando desde hace 2 semanas a un ritmo de 30.000 hectáreas por día los ecosistemas que forman parte de los esteros y que se corresponden con el área más biodiversa de la Argentina. El 85% de los humedales del mundo ya se perdieron y así es como se ve. No se ve solamente en un gráfico y en una tasa de pérdida y extinción de especies. Así se ve. Esta foto también es de ayer. Esto es la extinción. Esto es el portal en el que estamos ahora aceptando vivir, porque estamos aceptando vivir en este contexto. Voy a salir de la presentación porque agregué esta foto solamente a modo de ejemplo, porque me dan muchas menos ganas de mostrar gráficos que de compartir lo que implica el silencio y la omisión muchas veces, también socialmente.
Había notado algo por mi cuaderno de hoy que tenía que ver con lo inefable, ¿no? Es una palabra difícil incluso para traducir, de unspeakable. Lo inefable, aquello que no se puede nombrar. Mi sensación es que parte de lo que estamos viviendo como civilización y como sociedades es una inacción basada en el ya no tener más palabras para describir lo atroz, la dimensión descomunal que nos pone frente a la cara la crisis de los ecosistemas y del clima. ¿Y cómo nombrar aquello que no puede nombrarse cuando además la pasividad de las acciones de los gobiernos y también en muchos casos, debemos decirlo, de quienes se encargan, nos encargamos? Yo también he pasado mucho tiempo escribiendo papers, haciendo cálculos, desarrollando diagnósticos alrededor de la alarma mundial que debería estar sonando. Y el tiempo de escribir papers claramente ya se acabó, porque esas palabras no hacen falta frente a las fotos que vimos recién, frente al inconmensurable dolor de personas que tienen que huir de sus territorios, porque la sequía ya es la nueva normalidad y está pasando en los países del sur global sobre todo. Ayer compañeras y compañeros de Rebelión o Extinción Argentina hicieron un posteo en donde decían que todas las películas de catástrofes se inician con un gobierno desoyendo a la ciencia. Y es muy cierto. ¿Cuál es el motivo por el cual los gobiernos desoyen a la ciencia? ¿Será también que es porque no hay una reacción equivalente, coherente a la dimensión del diagnóstico en acciones? ¿Será también que es solamente responsabilidad de los gobiernos o están todavía demasiado cómodos sosteniendo el status quo de las corporaciones que sustentan también el poder de los partidos? Y estoy hablando en particular de los partidos políticos en general, más allá de sus colores y de sus signos, están imposibilitados de iniciar las transiciones que son necesarias para generar resiliencia en este transitar un camino ya inevitable que es el del fin de esta civilización. Y necesitamos desesperadamente que esas voces y diagnósticos y papers se conviertan en acción radical. ¿Por qué? Porque los movimientos ecologistas, ambientalistas, activistas, no constituyen ya una referencia legítima para las culturas que habitamos, pero sí lo constituyen y han sabido con las científicas y los científicos. Las referencias culturales modernas sobre las cuales dice la política que construye sus proyectos es la ciencia, esa entelequia muchas veces, esa realidad de ficción que sí pone los números sobre la mesa, pero que no logra convencer. ¿Por qué no logra convencer cuando los datos son incontrastables? El nivel de conocimiento y de acumulación de saberes que hoy constituyen la base de los avances tecnológicos que tenemos como sociedades son inéditos en la historia moderna de nuestra especie. Nunca supimos tanto, nunca supimos tanto. Y nos enfrentamos a una gran paradoja social e individual, psicológica, que es la de efectivamente no creer en lo que sabemos. Porque si estuviéramos realmente creyendo en lo que sabemos, estaríamos actuando en consecuencia. Estaríamos constituyendo una fuerza colectiva lo suficientemente poderosa para decir, esto se acabó. Necesitamos con urgencia
construir una nueva historia de restauración, porque no es justo estar transitando el fin de este modelo con tanto sufrimiento para tantas personas. Según el Emissions Gap Report, el 50% de la población más pobre del mundo, es decir, 4.000 millones de personas, no llegan siquiera a emitir sus 2.1 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año que les corresponderían para mantenernos dentro de límites aceptables y no superar el 2 de aumento de la temperatura global en un reparto equitativo del consumo, traduciendo emisiones a consumo. El 50% de la humanidad no llega a usar su derecho a impactar la tierra y vive en la pobreza más absoluta. Entonces, ¿cuál es el privilegio que debemos cuestionarnos quienes no somos parte de ese 50%? Porque decididamente si estamos conectadas y conectados a una computadora en este momento es que no somos parte de ese 50%. Tampoco probablemente seamos parte del 1 o del 10% más rico, pero también estamos en una situación de privilegio. Les voy asumiendo que no son todas personas que forman parte de la comunidad científica, voy a recorrer muy rápidamente lo que había traído para compartir, y no va a ser nada nuevo. Creo que de allí el valor de darnos la posibilidad de hablar de esto tiene que ver con que todo lo que podemos llegar a mostrar en una presentación ya está dicho desde hace demasiado tiempo, hasta nos aburre en muchos casos volver a verlo. Digo, a mí me aburre muchas veces volver a verlo. Pero evidentemente todavía no hemos logrado articular una historia, una narrativa que haga que más cerebros interpreten la necesidad de sacar el poder a quienes lo tienen para tomar decisiones y ganar autonomía en este tránsito. Bien. Como les decía recién, estoy compartiendo, bien, perfecto. Supongo que ya la mayoría de ustedes están familiarizados con estos datos, perdón que están en español, pero supongo que los estarán traduciendo en simultáneo. Estas son las conclusiones del informe de IPBES de 2019, del Panel Intergubernamental sobre Biodiversidad y Ecosistemas, en donde quizás por primera vez con tanta contundencia se aseguró que estamos yendo a la degradación total de la superficie terrestre. Si bien el 75% que figura en el gráfico ya está degradado, hacia 2050 se calcula que vamos a llegar al 100%. No hay ni un metro cuadrado de este planeta que esté escapando a la lógica del modelo de producción y consumo y de relación con las otras formas de vida. ¿Por qué? Porque la principal causa de degradación de la biodiversidad de los ecosistemas es el cambio de uso de las tierras y del mar. ¿Y qué significa esto cuando nos lo dicen con palabras algo disfrazadas de tibieza, si se quiere? Detrás de esto está el modelo de producción de alimentos. Y allí nos toca muy especialmente a los países del sur global tener conciencia de la rueda en la que estamos inmersos, y a quienes habitan los privilegios del norte, también entender cuál es la dinámica geopolítica detrás de que se extiendan las fronteras agropecuarias a pulso de incendios, por ejemplo, a pulso de ganadería, a pulso de monocultivos para generar alimento industrializado para animales que se consumen en otro lado, o bioconsumo en Europa para la transición energética. Nuestros territorios son los territorios de sacrificio que en muchos casos se está planificando sacrificar aún más en pos de la transición energética del norte. El litio que va a necesitar el parque automotor alemán, por ejemplo, para migrar hacia lo eléctrico, va a salir de nuestros países, del triángulo entre Argentina, Bolivia y Chile.
¿Es justo que la transición eléctrica de autos privados implique el sacrificio de nuestros territorios una vez más? ¿Cuáles son los elementos que están detrás de la narrativa climática y que tenemos que cuestionar profundamente, porque no es todo lo mismo? No es lo mismo una transición que supone simplemente reemplazar una matriz energética por otra sin cuestionar el necesario cambio de sistema económico y de organización social. Quería decir otra cosa, pero me olvidé. Supongo que también están familiarizadas con este gráfico. Este es el índice Planeta Vivo que elabora el WWF cada 2 años y que indica el tamaño de las poblaciones de vertebrados. Desde el año 74 se sigue la evolución en el tamaño de las poblaciones de vertebrados y los porcentajes que ven en el mapa son cómo han disminuido. El promedio mundial de disminución en el tamaño de la población de vertebrados es del 75%, pero fíjense en Latinoamérica, ¿cuál es ese porcentaje? 94%. Pretender que vamos a poder seguir abasteciendo, por ejemplo, de alimentos desde nuestros países a un mundo cada vez más poblado y con más demanda de cosas que ya no pueden ser una demanda, como carne, en estas cantidades, es una ilusión, es una ficción, es una realidad imaginada, una construcción intersubjetiva que no tiene anclaje en el plano de la materia. Es físicamente imposible sostener el rumbo que está siguiendo la humanidad. Veía ayer un pequeño video en donde salió a hablar en un programa alemán, no me acuerdo el nombre de pila, de Meadows, después de que en el 72 se escribieran los límites del crecimiento. Está con un diagnóstico bastante categórico acerca de la inevitabilidad del colapso, ¿verdad? Y se plantea en términos temporales entre ahora y máximo el año 2060. Todos los números se achicaron, se acortaron, pero tal es la metáfora de las ranas tibias, no sé si la conocen y si en los otros idiomas es igual, esa tendencia anclada en la inercia en nuestros comportamientos, en donde vamos empeorando un poco a medida que pasan los años y se vuelven cada vez más frecuentes las noticias apocalípticas, pero hay algo que no termina de rebalsar el vaso de la necesaria rebelión. Esto ya lo mostré antes, porque me había adelantado. Esto lo tomé de un compañero de Rebelión o Extinción, y es cierta cualidad que trae la crisis climática, ¿no? En su universalidad afecta absolutamente todo el mundo, en el riesgo existencial que supone no solamente para ese millón de especies que veíamos en el gráfico de IPBES, sino para la nuestra misma, y es exponencial. Cada segundo de inacción convierte al problema en algo mucho peor. ¿Nos queda todavía lejos? Es una pregunta, yo ahí lo pongo como afirmación. Intuitivamente nos queda todavía lejos. Aunque se inunden nuestras ciudades todos los años, aunque se quemen nuestros ecosistemas todos los años, aunque sea cada vez más caro el costo de los alimentos, porque es necesario subsidiar la producción, ya que no alcanza para cubrir las contingencias que tienen que asumir los productores. Y quienes salen primero a responder a esas contingencias son las mismas corporaciones que en primer lugar nos han traído a esta situación. Argentina es el país del mundo con mayor consumo de glifosato por persona. Es el laboratorio a cielo abierto más grande que existe sobre cómo han sabido las corporaciones entramadas con gobiernos también meterse en el complejo tecnocientífico para argumentar la necesidad que tenemos de ellos, de que existan, de que los agroquímicos
y las modificaciones genéticas sean lo que necesitamos para producir alimentos, y nunca nos preguntamos alimentos para quiénes. El 86%, y en América Latina esto se comparte como dato, pero el 86%, lo digo a modo de muestra, de las exportaciones argentinas de granos, de cereales, de commodities, se usan específicamente la soja, que es el monocultivo predominante, para elaborar alimento balanceado de animales industrializados. ¿Cuán justo es eso para la mitad de la población global que veíamos que todavía no tiene posibilidades de alcanzar niveles de bienestar mínimos a pesar de que pueden? Todo esto supongo que ya lo saben. La aceleración en emisiones que vivimos después de los años 90 no tiene ningún tipo de correspondencia con las negociaciones internacionales. El año pasado terminó la 26ª conferencia de las partes de Naciones Unidas alrededor del acuerdo de la Convención Marco de Cambio Climático, nuevamente sin resultados. Entonces hay algo en nuestra conformación social que todavía sigue buscando depositar la esperanza de cambio en esas otras instituciones legítimas que han sabido conformar los Estados-nación. Esta es la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estamos ya en las 420 partes por millón, y hay alguna referencia histórica hacia atrás de qué implica una Tierra con este nivel de dióxido de carbono equivalente acumulado en la atmósfera. La carga atmosférica de dióxido de carbono actual es comparable a un periodo histórico de entre hace 4 y 5 millones de años, más o menos, cuando este número estaba en las 400. Recordemos que ahora estamos en 420. ¿Cómo era la Tierra en ese momento? Bueno, el nivel del mar era casi 24 metros más alto que hoy, y la temperatura promedio era casi 14 grados más alta que en la época preindustrial. Ahora, ¿por qué no estamos viendo estas consecuencias todavía? Porque la verdad es que la naturaleza está siendo demasiado bondadosa en darnos tiempo para generar cambios radicales. Veo que hay una mano levantada de Alexis. Alexis, ¿querés abrir el micrófono y hacer alguna pregunta concreta? O si no, seguimos y la dejamos para después. Supongo también que mucha gente de quienes estamos acá están familiarizados con el Acuerdo de París. Esta es la última actualización del Climate Action Tracker sobre la diferencia que existe en la tendencia de aumento de la temperatura en relación a los compromisos asumidos, esto es decir, los objetivos anunciados, incluidos los objetivos de emisiones cero hacia 2050, esto sería el escenario optimista, optimistic scenario. Luego tenemos el escenario asociado a los compromisos a través de los NDCs, de los National Determined Contributions, de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Luego tenemos la barra violeta, que incluye solamente los objetivos a 2030, y luego tenemos lo que realmente nos interesa en esta conversación, que son las políticas y acciones reales que están llevando adelante los gobiernos, haciendo desde el discurso todos los esfuerzos posibles para mantenernos en un escenario de reducción de emisiones. ¿Cómo podemos admitir que el mejor esfuerzo que pueden hacer nos lleve a un aumento de la temperatura global de casi 4 grados? Porque este es un escenario conservador. ¿Cómo podemos todavía admitirlo después de 26 años de negociaciones internacionales y con todos los datos respaldando la imperiosa necesidad de salir de la combustión fósil ya? Y este es el gráfico que les mencionaba recién. Este es un gráfico extraído del Emissions Gap Report, que es el informe que elabora el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, en donde se cruza en la línea vertical el promedio de emisiones per cápita medido en toneladas de dióxido de carbono por año de
una persona que es parte de estos grupos de ingresos, ¿no? En la barra horizontal están los ingresos mundiales. Más del 50% de la población mundial, que es la que percibe menos ingresos, no llega a las 2 toneladas que podrían emitir por año para conservarnos dentro del objetivo de reducción de emisiones planteado a 2030 por el Acuerdo de París. Probablemente muchas de las personas que estemos aquí estemos en este 40%, middle 40% income earner. Estamos ya muy pasadas en las emisiones que nos corresponden para que exista una justicia climática global real. Ahora, el salto que interesa y que yo creo que es el llamado urgente de Scientist Rebellion por un lado, de Extinction Rebellion por otro lado, de todos los movimientos también territoriales que en el mundo están exigiendo justicia climática, tiene que ver con estas 2 barras. El 10% más rico del mundo y el 1% más rico del mundo. El 1% más rico del mundo tiene un nivel de emisiones que es más grande que la proporción combinada de todo el resto de la humanidad. Este es el principal objetivo y la casta que están defendiendo los gobiernos. En muchos casos son parte, en muchos casos no, pero aún así está el poder corporativo de la casta más rica del mundo en este momento, que todos los esfuerzos comunicacionales de política pública se sostienen sobre la inevitable necesidad de seguir creciendo. ¿Creciendo para qué? Si la riqueza está acumulada en el 1% o en el 10%, el volumen total de la economía en los años que vienen va a decrecer, querramos o no. La gran decisión es planificar ese decrecimiento, es generar estrategias locales para que esa planificación sea participativa. Es la única forma en la que se puede asegurar justicia. Este gráfico que sigue muy probablemente ya lo conozcan, es la aceleración en la frecuencia de eventos climáticos extremos. Y vamos a ver en el muy corto plazo ya un aumento de la temperatura global de 2 grados, ¿no? Según las versiones, se sostiene que lo vamos a alcanzar en esta década. En el escenario de políticas reales, los 4 grados hacia fin de siglo son una posibilidad concreta. Con 4 grados, nada de lo que conocemos, la vida sobre la Tierra, deja de existir en la forma en la que la hemos vivenciado en el lapso de nuestras vidas. Esto no interesa. Como ya estoy sobre el tiempo de los 30 minutos, me parece lo más interesante de todo tener una conversación. Quizás la pregunta que nos pueda ayudar a seguir hablando de esto tenga que ver no con datos científicos y concretos, sino con la psicología y la sociología que necesitamos entender mucho mejor para saber por qué no está ocurriendo el cambio. Si los datos, las realidades geofísicas en el plano de la materia demuestran que estamos habitando un planeta dañado, ¿por qué es más fuerte nuestra tendencia social a creer y actuar en función a realidades que son ficciones? La economía mundial es una gran ficción, una construcción intersubjetiva de no mentiras, pero de verdades parciales porque se anclan en la psicología de cada quien, y tiene un peso específico mucho más grande, las guerras lo tienen, que la realidad de la materia, lo que nos está diciendo en la ventana de nuestra casa, este momento de incendios, de sequías, de olas de calor. Y desde qué paradigma también, vamos a contarnos las historias que organicen la vida y la muerte en esta tierra mañana, porque viene predominando el paradigma mecanicista amparado en la ciencia erguida como una referencia cultural legítima, pero aún así
tampoco se le hace caso. Entonces claramente tiene que haber un cambio en la visión, en la forma en la que nos contamos lo que está sucediendo, esta realidad distópica, para que sea más asequible. Y yo creo y estoy convencida que la única forma de generar mucha más credibilidad en nuestros relatos, también científicos, es con coherencia, con caminar lo que hablamos, con realmente poder empujarnos a zonas de confort menos confortables, pero que sean consecuentes con la dimensión de la crisis que estamos enfrentando. Ya la estamos viviendo en nuestros países, ya la estamos viviendo en nuestros países. Quizás haya que hacer un esfuerzo adicional en aquellos sectores que hoy son los que socialmente más representan la posibilidad de generar historias convincentes, y yo creo que la comunidad científica es uno de esos actores protagonistas. Creo que está bueno ya terminar acá, me pasé mucho del tiempo, porque empezamos tarde también, y dar paso a los grupos de conversación. No sé qué opinan las... Muchas gracias, Claudia. Esto es muy intenso, doloroso y fuerte. Alcanzamos a tener una pregunta antes de pasar a las conversaciones de los grupos. María Laura, no sé si quieras habilitar tu micrófono y preguntar. O hago la pregunta por ti. María Laura Filippini, si estás por ahí. Ok, voy a hacer la pregunta, que igual también la viniste respondiendo al final. Pero, ¿por qué te parece que no hay una reacción en la sociedad en general ante el diagnóstico de la crisis socioecológica? ¿Y cómo crees que se puede hacer para generar conciencia de acción generalizadas? Sí, sobre todo creo que admitir la imposibilidad de tener una respuesta unívoca es importante, ¿no? Algo que a mí me movilizó mucho de la propuesta que trajo XR en tanto narrativa es el haber estado condicionada, quienes hemos trabajado en organizaciones de la conservación o en organizaciones ambientalistas anteriormente. Yo recuerdo siempre las conversaciones con los equipos de comunicación en donde, bueno, salía un nuevo informe y realmente había que salir a alertar a la prensa, y siempre la respuesta era no, no podemos infundir miedo, básicamente decir la verdad, porque la gente se paralizaría frente a lo que está ocurriendo y sería todo peor. El otro día leí, y recomiendo mucho, una nota de Yayo Herrero alrededor de el miedo, la valentía, el coraje, en donde ella describe cómo a lo largo de la evolución de nuestra especie, el miedo fue aquello que, de abordarse colectivamente, lograba articular estrategias para protegerse, para sobrevivir. Al haber cercenado la posibilidad de hablar desde el miedo, desde la vulnerabilidad, estamos dejando de entender también las causas que nos han traído a esta situación. Y el no entender las causas del peligro es lo que paraliza, porque eso es el terror. El miedo es una emoción sana que como sociedad hemos dejado también de transitar colectivamente, y por eso siento yo, hubo un gran parate en los movimientos de desobediencia civil globales al arribar la pandemia, al arribar el aislamiento social obligatorio, porque el miedo que podría haber generado acción en consecuencia para generar estrategias de cambio frente a la crisis ecológica y climática fue orientado desde los gobiernos hacia otra causa, hacia un virus. Un virus que además, desde el complejo tecnocientífico, estuvo previsto desde hace años que iba a emerger por causa de los modelos de industrialización animal que predominan en la producción de alimentos. Dicho esto,
Yo siento, frente a la pregunta, que no es posible tener una respuesta unívoca, cómo hacer para que todo el mundo se levante. Primero porque somos todas y todos diferentes, no nos mueven los mismos factores a tomar acción. Haber homogeneizado la narrativa desde la esperanza, anclada en el esperar a que alguien solucione este problema, yo creo que ha sido la principal herramienta del sistema para mantenernos en esta normalidad. La normalidad, la palabra normalidad viene de acatamiento a las normas. Y esta es la normalidad que necesariamente tenemos que transformar, porque siempre que se dieron cambios sistémicos, estructurales frente a situaciones injustas, fue desobedeciendo a la normativa vigente. No hay forma de cambiar esto desde adentro de las reglas del mismo sistema que quiere perpetuarse en el control global. De allí creo que la acción local es fundamental, que pueden haber estrategias articuladas globalmente, porque estoy convencida de que de cambiar el rumbo de la historia va a ser en una rebelión global masiva y simultánea, pero entendiendo las realidades particulares de cada región y de cada interlocución también. Pero lo hermoso que trae la propuesta de Scientist Rebellion es que es en un mismo tiempo, hay un marco temporal en donde todo eso se va a compartir y fortalece mucho, porque esta es una agenda que lejos de forzar hay que inspirar. Y la simultaneidad temporal genera inspiración, el ver qué están haciendo otras compañeras y compañeros en otros países al mismo tiempo que yo estoy haciendo esto en el lugar que habito. Muchas gracias, Clau. Eso es muy cierto. La cooperación entre diferentes partes y capítulos locales es muy inspirador. Elena, no sé si quieras preguntar. Sí. Tuvimos una charla de la activista Servat, nuestra anterior charla, y incidía mucho en el tema del fracking en Argentina. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves la situación? Bueno, yo creo que Argentina está viviendo, como muchos otros países del sur global, un círculo vicioso que está bueno esta pregunta para traerlo a la conversación, ¿no? Somos países altamente endeudados que hemos construido matrices productivas alrededor de una tríada extractivista, me llamo yo, anclada en la megaminería, anclada en el agronegocio, es decir, la producción de alimentos que mencionaba antes, y anclada en la extracción de combustibles fósiles. La frontera fósil, el pico del petróleo, según la Agencia Internacional de Energía, se alcanzó en el 2005, con lo cual de allí la tasa de retorno energético, es decir, cada unidad de energía destinada a extraer energía, es más chica, se está achicando. De allí que las nuevas fronteras energéticas ya no están en pozos convencionales, sino en la metodología de la fractura hidráulica, fracking, y en Argentina una conversación inaugurada hace muy poco y que ahora nos tiene en resistencia total la instalación de nuevas plataformas offshore. Están ahora haciéndose exploraciones sísmicas en el mar argentino para instalar nuevas plataformas en el mar, porque en el terreno las técnicas tradicionales ya no dan abasto. Ahora, estamos ante un problema enorme. Por supuesto que estoy profundamente en contra, eso vale aclararlo. Y estamos en un problema enorme porque Vaca Muerta, que es el principal yacimiento de la Argentina, le está generando mucho dinero a nuestro gobierno, dinero que se enarbola como necesario para pagar deuda externa. Y ahí se introduce el tema de la deuda. No hay forma de que los países del sur global podamos asumir estrategias productivas que salgan de la tríada extractivista y de altas emisiones y pérdida de biodiversidad si tenemos que estar obligados a pagar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. No tenemos ningún tipo de posibilidad de alcanzar ese objetivo si sigue vigente la imperiosa presión que existe para pagar la deuda externa, porque cuando el año pasado recuerdo que estaba nuestro gobierno negociando con
los acreedores privados, el pago de la deuda, me puse a investigar un poco quiénes eran los acreedores privados, ¿no? El principal acreedor privado de nuestro país, y entiendo que de muchos otros de Latinoamérica, es BlackRock. BlackRock al mismo tiempo tiene interés, tiene participación accionaria en todas las empresas que le están proponiendo a nuestro gobierno ampliar sus inversiones. Le hace Syngenta, ChemChina, le hace Corteva, todas las empresas del agronegocio, Cargill, tienen paquetes accionarios del principal acreedor de deuda privado de nuestro país, que es el principal interesado en invertir para sacar dólares para pagarle a él mismo. Es un círculo vicioso que de no desactivarse no hay forma de salir. Con lo cual, la situación alrededor de fracking es realmente preocupante porque estamos en un callejón sin salida. Vaca Muerta hoy es la esperanza total de nuestro gobierno, y además al estar sacando también gas se lo presenta como una tecnología apropiada para la transición. ¿Qué transición? No sabemos, porque no existen planes de transición. Entiendo que Chile está por iniciar un proceso, no sé si hay personas de Chile aquí, un proceso de asambleas ciudadanas para planificar su transición energética después de la asunción del nuevo gobierno, pero la realidad es que hasta ahora no existe ningún indicio de que haya voluntad de transicionar hacia una economía descarbonizada, y el fracking es la última de las fronteras tecnológicas, fracking más offshore. Muchas gracias, Gloria. Esto es increíble. Mente conectado todo. Qué intenso. Creo que podemos ir con las preguntas un poco. Sí. John tiene una pregunta, si quieres desactivar el micrófono. Sí, yo veo algunas en el chat, otras en las manos, no sé. Sí. Sí, aquí la pregunta es, ¿cómo podemos aquí los que estamos en los Estados Unidos o en otros países con más privilegios soportar o tomar dirección de las comunidades indígenas, especialmente en los países, diferentes países, ¿verdad? Porque estamos en comunicación con comunidades aquí en los Estados Unidos un poquito, pero la mayoría de los americanos no saben nada de otras comunidades en otros países. Sí, ahí no sé si entendí bien la pregunta, ¿qué significaría tomar dirección? Si es tomar contacto, no entiendo bien esa parte. Sí, estar en contacto Ok, y soportar sus peleas, ¿verdad? ok, bien, comprendo. Bueno, a ver, existen varias redes que están implementándose, tienen mucho de gestión costosa no en el sentido monetario, sino en que realmente son trabajos uno a uno. En Argentina en particular hay un movimiento que se inició el año pasado, no el anterior, en 2020, que es el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, porque claro, la necesidad también de apoyar a quienes están guardianando los territorios, le hace las comunidades indígenas y muchas comunidades rurales, se encuentra también con temas sistémicos, ¿no? En muchas comunidades en nuestros países, el patriarcado y la colonización han generado dinámicas estructurales hacia adentro de las comunidades que le impiden también a las mujeres, que son las que en general se encargan de llevar adelante las estrategias de defensa territorial, estoy hablando particularmente de nuestro país, y son los hombres quienes negocian con los gobiernos. El cómo estar en contacto, yo puedo poner a disposición las redes con las que conozco de Argentina. XR Argentina tiene relación con muchas comunidades originarias de nuestro país, con lo cual supongo que después de esta charla habrá algún lugar en donde dejar los contactos.
por lo pronto decirte, John, que sí en redes puedes buscar al movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, tienen una gran inserción internacional también, en donde Moira Millán, que es una de las referentes, está conectada para poder canalizar ayuda. Yo después puedo pasar los contactos, voy a escribir en el chat cómo se dice para que lo tengas por ahí. Perfecto, muchas gracias, John. Muchas gracias, Flavia, por los contactos. Kyle, lo siento, no sé cómo pronunciar bien, tiene una pregunta sobre el desperdicio de los más ricos. Si quieres, Kyle, desactivar tu micrófono y preguntar. Yeah, but someone will have to translate for me. Sí, Okay. los intérpretes nos hablan en español, lo que nos expliques Okay, sure. en inglés. What is your opinion on the wastefulness of wealthy people in societies? How do we break through this ignorance and wake people up? For example, here in Germany, 30% of food is thrown away every day, which is about 4% of greenhouse gases. And yet there are millions of children are hungry and millions are starving around the world. 400,000 children in Germany alone are hungry. How do we get an activist to pointing this out in the streets and blocking the streets and getting the country hates us for it? How do we break through that barrier, in your opinion? Bueno, esto es es una de esas preguntas. Justo estuvo antes de ayer en Alemania Dennis Meadows. No sé si, Kyle, llegaste a escuchar algo de lo que estuvo diciendo en los medios. Have you heard about Dennis Meadows? He's in Germany, I think, now. Estoy tratando de encontrar el video que vi hoy, en donde justamente le hacen esta pregunta. Ay, perdón, estoy tratando de encontrarlo porque es magistral y dura 2 minutos nada más. Meadows es uno de los escritores del informe Los Límites al Crecimiento, este informe que sale en 1972 y que diagnostica la imposibilidad sistémica de seguir creciendo el volumen material de la economía. En 1972, a partir del informe Meadows, muchos movimientos ecologistas nacen, y ayer, justo ayer, estuvo en Alemania dando notas. A ver, mira acá, creo que una amiga lo acaba de poner. Me gustaría mostrarles lo que él dice al respecto de esta pregunta. Gracias, Debo. Voy a compartir pantalla una vez más. Porque probablemente sea una pregunta ante la que pararnos de una forma muy incómoda, y probablemente entender que nuestro rol ya no sea detener procesos, sino disrumpir el normal funcionamiento de cómo estamos abordando la cuestión del colapso desde las estructuras gubernamentales. Les voy a compartir pantalla. ¿Ven bien ahí? Ana, vos me puedes... Y vemos la pantalla, ¿Sí? no estoy segura si el sonido... no, el sonido no. ¿No se escucha el sonido? Bueno, voy a ir de nuevo, porque no lo compartí yo. Ahí voy a compartir pantalla. Perfecto. Y voy a compartir sonido. Ahí estamos. What we said is that perfecto. Exponential growth will take us to the limits very soon. Actually, if you look at our book, our 1972 book, although we showed many different scenarios, all of them show that growth stops sometime in the period of 2020 to, let's say, 2060. So soon. Will the current ideas about green industry and qualitative growth avoid collapse? No possibility. Absolutely no possibility of that. Why not? Why won't we avoid collapse? Well, many reasons, but one of them is that globally,
we are something like 60 or 70% above sustainable levels, even making very optimistic calculations about what is sustainable. Will it be possible here in Germany to continue this level of energy consumption and this degree of material welfare? Absolutely not. Not in the United States, not in other countries either. Could you change your cultural and your social norms in a way that gave an attractive future? Yes, you could. It will be in a future which much lower energy and material use, but of course, most of the important things in life don't require energy and material. They're knowledge, learning, music. These are things which can be done with much lower levels of energy and material flow. Will you choose to do that? I don't see any reason to think that you will. It seems to me the leaders of the West, of the industrialized West, are desperately trying to do everything they can to maintain the current situation. So that means you won't avoid the collapse. Bueno, uy, me volvió a aparecer a mí. No. Basta, Denis, te callas. Ahí está. Yo creo que, respondiendo a la pregunta de Kyle, hay altísimas posibilidades de que ningún accionar de resistencia frente a la normalidad vaya a ser aceptado como bueno en el tiempo en que ocurre. Mirando hacia atrás en la historia, todos los movimientos de resistencia profundos que desobedecieron normas de su época fueron profundamente criticados. Si vemos hacia atrás, el movimiento segregacionista de los Estados Unidos, Martin Luther King era el enemigo público número 1 de Kennedy. Estoy dando ejemplos internacionales para que se entienda. Las sufragistas no querían que las mujeres votaran en el Reino Unido, era ir contra las normas del momento, con lo cual yo siento que tenemos que bajar la expectativa de ser aceptadas y aceptados como agentes buenos dentro de los parámetros que el sistema hoy impone como tal, pero hay, siento yo, una vía muy interesante para explorar que tiene que ver con poner sobre la mesa también nuestras propias vulnerabilidades. Tenemos miedo, nosotras y nosotros también. No vamos a cortar calles porque estamos indicando solamente qué es lo que hay que hacer. Lo hacemos como una medida desesperada y porque no nos dejan alternativa. Ahora, la indignación pública frente a la incomodidad de su cotidianeidad solamente puede contrastarse con la generación de empatía. Y yo creo que en generar empatía uno a uno con quienes nos crucemos en cada acción directa es la forma en la que podemos de alguna forma también reducir los niveles de apatía. Porque ahí vos vinculaste, si entendí bien, porque la estaba escuchando en inglés a la pregunta, vinculaste el desperdicio de alimentos y la apatía alrededor de los propios privilegios no cuestionados, de saber que toda la vida fue así, entonces no puede estar mal, porque hay mucho de eso también. Si nuestra experiencia de vida está asociada a niveles de confort y de consumo tan altos, es lo que conocemos como normalidad, no conocemos otra cosa. Entonces, el cuestionar la normalidad de que siempre se hizo así y no puede estar tan mal, tiene que ver, ahí sí entran mucho, creo yo, los diagnósticos y los datos empíricos. Es decir, este nivel de confort no puede seguir porque está produciendo todo esto. No tengo la receta mágica sobre todas las dinámicas sociales que pueden catapultar a un movimiento de disrupción total. Hay mucho de misterio y de ciencia no lineal. Las sociedades también son organismos vivos y los organismos vivos no responden a dinámicas lineales de comportamiento. Por lo pronto, creo que nos cabe la pregunta,
y la obligación moral de cuestionar si podríamos no hacer nada, aún sin saber si vamos a ganar. ¿Podríamos no hacer nada? Muchas gracias, Flavia. Creo que vamos a tener que cortar un poco la discusión aquí por cuestión de tiempo, pero Elena nos va a introducir sobre Scientist Rebellion. Si quieres seguir respondiendo preguntas, porque está muy interesante la discusión en el chat, hay otras 4 preguntas de otros participantes y muchas gracias por una charla tan inspiradora como la que acabas de dar. Gracias, a mí sigo ahí en el chat y escuchando a Elena. Bueno, muchísimas gracias, Flavia. La verdad es que me he quedado muy impresionada después de tu charla, sobre todo viendo el mapa de incendios, viendo lo que está ocurriendo ya estamos en el colapso. Bueno, yo quería hablar de Scientist Rebellion, la rebelión científica. Yo soy astrofísica, recientemente aprobé la defensa de mi tesis y yo siempre, desde que era niña, mi sueño ha sido descubrir vida en otro planeta, pero he comprendido que la civilización es posible que no sobreviva a ese descubrimiento y no me queda otra que dejar la carrera académica y dedicarme al activismo a tiempo completo, porque no tiene sentido hacer otra cosa en el contexto en el que vivimos. Entonces, cuando descubrí esto, pues venía a Extinction Rebellion y a Scientist Rebellion, ya que Scientist Rebellion tiene un plan para poder intentar hacer algo frente a esta catástrofe. Como has comentado muy bien, Flavia, la comunidad científica debe actuar. Tenemos una responsabilidad extra para actuar por el conocimiento que tenemos, conocimiento científico que tenemos de la crisis climática y porque llevamos décadas avisando a los gobiernos y escribiendo informes y bueno, no se ha hecho nada, absolutamente nada. Entonces, como bien comentaba, si las científicas no estamos actuando, ¿cómo esperamos que la población actúe? ¿Cómo esperamos que nos crean con los avisos que estamos dando? Es como el ejemplo que solemos poner de una casa en llamas. Hay 2 personas en una casa en llamas, una está vestida con una bata de laboratorio y le dice a la otra, hay un incendio en esta casa, el techo está a punto de colapsar y vamos a morir, a menos que hagamos algo. Y sigue con su periódico y con su taza de té, como si nada estuviese ocurriendo. Creemos que la otra persona, sería razonable que la otra persona creyese lo que le están contando. No tiene ningún sentido. Por supuesto, no haría nada porque no se lo creería. Es lo mismo. La comunidad científica está avisando de que nos dirigimos hacia un colapso, de que el colapso ya está ocurriendo, de que todo lo que estamos viendo tiene un origen en el sistema y en el sistema anticapitalista, capitalista, colonialista y en las emisiones y en la pérdida de biodiversidad. Y sabemos lo que hay que hacer y no lo hacemos. Por tanto, necesitamos actuar, necesitamos pasar a la desobediencia civil y a la acción para que la población nos crea y también actúe. Entonces, las científicas ganamos credibilidad haciendo desobediencia civil, no la perdemos. Bueno, y ya sabemos que no estamos haciendo nada nuevo. La historia de la no violencia y la desobediencia civil lo que nos dice es que debemos ser capaces de arriesgar nuestro trabajo, nuestra libertad, de hacer sacrificios personales para poder despertar una respuesta y generar un cambio sistémico rápido. Es que no hay otra manera. Por eso, el plan de Scientist Rebellion, los objetivos que tenemos son normalizar que la comunidad científica haga desobediencia civil mediante un cambio cultural rápido. También vamos a conseguir que las instituciones científicas, las universidades, apoyen la desobediencia civil explícitamente. Queremos ser para la comunidad científica lo que Greta ha sido para la juventud. Y queremos ser la chispa de la revolución climática. Porque cuando la
el resto de la población nos ve actuando como si estuviésemos en una emergencia, realmente creerán que estamos en una emergencia. Voy a hablar ahora un poco del pasado, de lo que hemos hecho en Scientist Rebellion. Se fundó a finales del año pasado. Yo no soy cofundadora, creo que Ana se confundió antes. Yo me uní un poquito después. Y bueno, las primeras acciones consistieron en tirar pintura y en pegar artículos científicos en las fachadas de la Royal Society en Londres y en la revista Nature. Y esto generó bastante impacto en la comunidad científica, que estuviésemos atacando a las instituciones científicas, a la élite del conocimiento, porque no están actuando como la emergencia en la que estamos. Tienen el conocimiento, la revista Nature tiene el conocimiento y no está apoyando la desobediencia civil ni actuando como en la emergencia en la que estamos. Luego, en marzo de 2021, tuvimos la primera rebelión global y conseguimos movilizar a científicas en unos 10 países. Movilizamos a más de 100 científicas. Fue una movilización sin precedentes y es difícil movilizar a la científica, es difícil movilizar a la gente en general, pero a la comunidad científica todavía más. Y hemos visto que conseguimos hacerlo, esa movilización, de forma internacional. Luego, el pasado agosto, también filtramos a la prensa el borrador del informe del IPCC, del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, el borrador del Grupo 3, que se va a publicar en abril de este año. Y lo filtramos porque los gobiernos maquillan sus resultados antes de publicarlo, porque no les interesa decir la verdad, porque siguen defendiendo los intereses de la élite, de las minorías, que está acumulando riqueza y destruyendo el planeta a su paso. Y también mostramos que las personas dentro del IPCC están dispuestas a arriesgar su trabajo por decir la verdad, porque tenemos el deber moral de decir la verdad. Luego tuvimos una acción en España, donde movilizamos una 20 científica, y la acción más grande que hemos tenido fue en la COP, en noviembre de este mismo año, donde protagonizamos el primer arresto masivo de científicos por la crisis climática, tras bloquear durante 5 horas uno de los puentes de Glasgow. Y lo hicimos cuando en la ciudad había como unos 10.000 policías desplegados. Pero bueno, todo esto no ha sido suficiente. No hemos conseguido los objetivos. Estamos todavía lejos y necesitamos ser muchas más y llegar todavía más lejos. Y necesitamos hacerlo ya, porque es que no tenemos tiempo. Es que ya vamos tardísimo. O sea, científicas deberían haber empezado a movilizarse hace 30, 40 años. Así que bueno, nuestro siguiente objetivo, nuestra siguiente movilización será del 4 al 9 de abril. Vamos a movilizar a 1.000 científicas en más de 20 países y una semana de rebelión que va a ser histórica. Tenemos ya grupos moviéndose en Europa, en África, en Latinoamérica. Tenemos Argentina, tenemos Colombia, Ecuador, Panamá. Dice Rubén que el enlace todavía queda. Perdón. Bueno, sigo. También tenemos otros países en el norte global. Tenemos países en el norte y en el sur global. Y hemos conseguido ese nivel de movilización que todavía vamos a conseguirlo ampliar aún más, gracias a las charlas que estamos dando ahora, gracias a dar charlas en persona y gracias a un email masivos que estamos mandando a universidades y centros de investigación por todo el mundo. Entonces, nuestro plan es que el lunes 4 de abril empieza una semana de huelga y ocupaciones de universidad a nivel mundial, en todas las instituciones científicas y universitarias a las que podamos llegar. Ese mismo lunes 4 de abril se publica el informe final del IPCC, del grupo 3, el informe que filtramos, y podremos ver cuánto de maquillaje han añadido los gobiernos del mundo. El miércoles 6 de abril vamos a pedir a la comunidad científica que actúe como si la emergencia fuera real. Vamos a ir con todo. Tendremos acciones de muy alto riesgo y esperamos que unas 250 científicas se pongan en primera línea.
somos una organización que se organiza de abajo arriba, entonces cada país se va a autoorganizar y va a hacer las acciones que ejerzan la mayor presión desde su contexto. En el norte global esperamos tener arrestos y en el sur global algunos países podrán arriesgarse a arrestos, otros no, porque es muy diferente el contexto. Y allí las personas por hacer desobediencia civil en muchos países son asesinadas día tras día. Entonces, tras el miércoles 6 de abril, esperamos que mucha más gente se movilice gracias a esas acciones de alto riesgo, para que el viernes y el sábado se lleven acciones de riesgo medio con mucha más gente, usando una cosa que se llama el efecto de demostración. Es decir, si yo veo que a una persona la están arrestando el miércoles, pues me indigno y salgo a la calle el viernes en una manifestación masiva. Esperamos movilizar así a mucha más gente. Bueno, poco más que decir. Necesitamos una revolución climática, necesitamos ya. Las élites y los gobiernos son los causantes de esta crisis. Debemos retirarlos del poder. Incluso el IPCC, que es también conservador, reconoce que el sistema actual no va a alcanzar las transformaciones necesarias para que la especie humana sobreviva. Bueno, ya lo hemos visto en esta charla. Y las personas que tenemos privilegios tenemos que arreglarlos. Tenemos que arreglarlos si queremos que el sistema cambie. Así que yo estoy dispuesta a hacer lo que haga falta de manera no violenta para evitar lo peor, para tratar de evitar lo peor de esta crisis y de hacer justicia a las personas que están muriendo y que morirán a causa del genocidio que están cometiendo gobiernos y corporaciones. Y os pregunto, ¿qué vais a hacer vosotras? Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Flavia. Aplausos para las dos y para todas las personas que preguntaron. Esto ha sido demasiado inspirador y doloroso al mismo tiempo, pero como Flavia menciona, es muy importante reconocer ese dolor para movilizarnos. Parte de la terapia por el planeta. Muchas gracias a todos por participar, a todos por unirse. Hemos alcanzado una audiencia récord de 100 personas. Esto es maravilloso, Flavia.